nos vamos a enfocar en la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. No sé usted, pero yo hemos aprendido harto sobre el credo, ¿cierto? Hay bastante información en el credo apostólico, información que para nosotros era desconocida, ¿cierto? Pero hoy día quisiera hablar un poco sobre lo que nos compete a nosotros el hecho de estar aquí. La iglesia, la comunión de los santos. La iglesia es algo importante, hermanos. Y la comunión de los santos es algo mucho más importante aún dentro de lo que es la iglesia. En el mundo moderno, hermanos, la mayoría de las personas escuchan la palabra iglesia, ¿cierto? Y piensan automáticamente ¿en qué cosa? En un edificio, en un templo, ¿cierto? Piensan en un edificio donde los cristianos se reúnen a adorar a Dios. Algunas veces estos edificios son grandes catedrales, ¿cierto? Algunas veces son pequeñas capillas. Algunas veces son almacenes transformados en iglesias. Algunas veces son casas. Algunas veces son chozas. Algunas veces incluso cuevas, como lo fueron nuestros hermanos primitivos, donde el pueblo del Señor se reúne. Pero fíjese que el credo de los apóstoles, al igual que en la Biblia, la palabra iglesia se refiere primera y principalmente al pueblo de Dios. Los hermanos que están cursando el proceso de membresía, lo vimos el día jueves, la iglesia no es el lugar, la iglesia es el pueblo de Dios. Amén. De tal manera, hermanos, que la iglesia es y se refiere a la primera principalmente idea del pueblo de Dios, la santa comunidad formada por aquellos que profesan la fe en el Padre, la fe en el Hijo y la fe en el Espíritu Santo. De tal manera, hermanos, que ahora al llegar al tema de la iglesia dentro de lo que es el credo que hemos estado estudiando, en cierto sentido todavía estamos bajo la primicia de creo en el Espíritu Santo, porque es el Espíritu Santo el que santifica la iglesia y el que da una comunión de los verdaderos santos. Por lo tanto, todavía estamos bajo el encabezado que se refiere al Espíritu, y es por eso que vemos aquí referencias a el Espíritu Santo, luego a la Santa Iglesia y luego a la comunión de los santos. ¿Ya? De tal manera, hermanos, que hablamos de santidad, porque el Espíritu Santo mora en la iglesia, ¿cierto? De tal manera, hermanos, que la santidad tanto de la iglesia como la de sus miembros que la componen es derivada de la santidad del Espíritu. Como vimos en el sermón de antes pasado, ¿no es cierto? Toda verdadera fe proviene del Espíritu. Toda verdadera fe proviene del Espíritu. Y es interesante, hermanos, poder comprender esto porque el credo de los apóstoles aquí da un giro para pasar de las afirmaciones acerca de Dios, acerca de la identidad del carácter del pueblo de Dios, ¿no es cierto? Ahora a lo que es la iglesia y aquellos que la componen. Al afirmar creer en la iglesia santa, universal, lo que el credo está postulando, lo que el credo está diciendo, hermanos, es que hay una convicción en una comunidad del pacto del pueblo de Dios que es una convicción eterna, ¿ya? Es una convicción eclesial, es una convicción fundada en el pacto de Dios. De tal manera que el credo destaca ojo con esto, hermanos. El credo destaca cualquier noción, cualquier idea, cualquier pensamiento del cristianismo individualista. Una de las cosas que tenemos que aprender aquí es qué es lo que pensaban los primeros cristianos con respecto a la iglesia. Y deja bien claro, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos. Es decir, nuestros hermanos de la iglesia primitiva no entendían la iglesia como un lobo solitario. No veían la iglesia como un grupo separado de personas, cada cual por su lado. Ellos lo dejan bien claro. Creemos en la Santa Iglesia universal y la comunión de los que pertenecen
a esa iglesia. Por lo tanto, el credo descarta totalmente cualquier noción de un cristianismo individualista. Por lo tanto, el credo hace énfasis no en yo, no en usted, no en su fe, no en mi fe, sino en nosotros. ¿Cierto? De tal manera que podemos comprender desde esa perspectiva la naturaleza de la iglesia. Y uno de los problemas, hermanos, para que podamos entrar un poco en contexto, uno de los problemas del cristianismo contemporáneo, es decir, el cristianismo actual del siglo XXI, es que se equivoca con frecuencia en comprender la profundidad de lo que el credo dice en relación a los miembros de la Iglesia de Cristo. Por lo tanto, para tener un entendimiento correcto de la Iglesia, hermanos, los cristianos deben tener una eclesiología clara. Los cristianos deben tener un correcto entendimiento teológico acerca de la iglesia, de manera clara, de manera completa, porque una eclesiología, hermanos, endeble, sin información, sin sustento, sin firmeza, ¿sabe lo que produce eso? Una iglesia anémica. Nosotros como cristianos debemos recuperar una teología en lo que los cristianos primitivos han vislumbrado a través de la historia. Yo les pregunto, hermanos, ¿es para usted la iglesia esencial? ¿Es realmente para ti, que profesas ser cristiano, que dices ser parte de un cuerpo, es para ti esencial la iglesia? La iglesia, hermanos, para entender las riquezas de la doctrina de la iglesia, debemos ir a su fundamento. Y es por eso que hablamos de este texto bíblico, porque aquí es donde se funda la iglesia. O podríamos decir donde se da el sello de la aprobación de lo que Cristo viene haciendo desde antes de la fundación del mundo. Muchos protestantes, hermanos, encuentran extraño el confesar la creencia en la iglesia. Muchos que dicen ser cristianos encuentran extraño el creer en la iglesia. Como si fuera nuestra fe en la iglesia la que nos salvará. ¿Cierto? Cuando el credo menciona que creemos en la iglesia, eso no quiere decir que nosotros confiamos en la iglesia para salvación, hermano. Porque la fe salvífica proviene de Cristo y solamente de Cristo. De tal manera que nosotros creemos en la iglesia en el sentido que creemos lo que la Biblia nos enseña acerca de la iglesia. ¿Y qué nos dice la Biblia acerca de la iglesia? La Biblia nos dice acerca de la iglesia que es importante para los cristianos. La iglesia es importante para los cristianos. Y ojo, hermanos, porque lo mismo es verdad acerca de la comunión de los santos. La Biblia también nos habla sobre la comunión de los santos. Y en esto nosotros comprendemos que nosotros no confiamos en otros creyentes para nuestra salvación. ¿O usted confía en el pastor para ser salvo? ¿Usted confía en los predicadores que dan el sermón o la escuela dominical para ser salvo? No, hermanos. Pero nosotros creemos en la enseñanza bíblica de que Dios usa a otros creyentes para evangelizarnos, para ministrarnos, para edificarnos, para fortalecer nuestra fe. De tal manera, hermanos, que surge una pregunta para nosotros el día de hoy. ¿Cómo se origina la iglesia? ¿De dónde sale la iglesia? ¿De dónde proviene la iglesia? La iglesia surge por un grupo de personas que decidieron un día juntarse a adorar y alabar el nombre del Señor. ¿Cómo surge la iglesia, hermanos? La iglesia surge por iniciativa de Dios.
No se trata de que el ser humano busca a Dios, ama y busca a Dios, sino que Dios nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio expiatorio por el perdón de nuestros pecados. Por tanto, la iglesia existe, hermanos, como dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5, versículo 25. La iglesia existe porque Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Dios, hermanos, nos elige en Cristo para salvación. Y a su debido tiempo, el tiempo estimado por Dios, Él nos llama eficazmente. ¿Nos llama eficazmente para qué? Para que le amemos, para que le sirvamos por la fe. Por lo tanto, la iglesia se compone de los llamados por Dios a la comunión de su Hijo. Y esto es importante, hermano, porque la iglesia se origina sobre la base de la obra salvadora de Dios, no de los méritos humanos. De tal manera que es Dios quien congrega a los elegidos en un cuerpo. Y esto se lleva a cabo a través de la predicación y de la obra del Espíritu Santo. Es Dios que nos convoca. Eclesía, los llamados afuera, los convocados. Hablamos de, hermanos, el llamado a la adoración. Hablamos del llamado a la confesión. Es el Señor el que nos convoca. Es el Señor el que nos llama, porque es el Señor el fundador de la iglesia. Y esto es importante porque fíjese lo que dice Pedro aquí en el versículo 16 de Mateo 16. Pedro en estos versículos dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y esto debiera ser importante porque Pedro confesó la identidad de Jesucristo. Y Pedro identificó a Jesús más que un profeta. Lo identificó como más que un simple maestro. Sin embargo, Pedro no llegó a esta conclusión por simple reflexión teológica. Ah, tú hiciste milagros, tú sanaste. No, no eres profeta. No, tú eres el Hijo de Dios. Pedro no llegó a esta conclusión por reflexión teológica. Dios, hermanos, en su gracia, en su misericordia, le reveló la identidad de su Hijo. Por eso Jesucristo le dice, bien has dicho, no te lo reveló sangre ni carne, un ser humano cualquiera. Es Dios, mi Padre que está en los cielos. De tal manera, hermanos, que Dios Padre en su gracia le revela a Pedro la identidad de su Hijo y ahora lo faculta. ¿Para qué lo faculta? Para proclamar esa naturaleza. Para proclamar esa naturaleza de aquel que tenía delante de sus ojos. Y fíjese que después de la respuesta de Pedro, Jesús anunció un mensaje. Si usted me sigue en la lectura, Jesús anuncia un mensaje aquí. Y Jesús dijo que aquellas palabras de Pedro, las que Pedro había dicho, eran las que iban a edificar la iglesia. Sobre aquellas palabras que Pedro dijo, Cristo edificaría su iglesia. Y ojo, no estoy hablando del Papa. Por si acaso. Entendamos bien. Lo que esto implica es que la iglesia es también el instrumento que Dios ha elegido para atraer a los pecadores a Cristo y revelarle esa naturaleza de aquel que puede salvar y perdonar. De tal manera que la iglesia debe predicar el evangelio a toda criatura, y de ahí la importancia de la iglesia, hermanos. La iglesia tiene el deber de continuar el ministerio de Cristo en el mundo. La iglesia da a los cristianos la oportunidad de unirse y servir juntos para glorificar a Dios. Por eso es importante la iglesia. Y de ahí comprendemos, hermanos, que la iglesia está edificada en una confesión que une a los cristianos. Hay una confesión que nos une a nosotros. ¿Hay alguien aquí que cree que la Virgen María es el camino al Padre? No. No hay unidad entonces, ¿cierto?
Pero hay algunos que creen aquí que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y que por medio de Él vamos al Padre. Bueno, aquí hay una confesión que nos une. Aquí hay algo que nos une. Y de ahí comprendemos que la iglesia está edificada en una confesión que une a los cristianos. Y esto es interesante porque confesar, hermanos, la fe es sostener y a la vez defender la fe en público. Es decir, confesar la fe con los santos, la comunión de los santos, es confesar la fe junto con el testimonio de todos los verdaderos cristianos a lo largo de toda la historia. Por esta razón, los credos, las confesiones, se consideran confesiones de fe, por medio del cual el acto de la cual nosotros confesamos todas las esperanzas que hay en Cristo Jesús. Y fíjese qué interesante porque el texto aquí de Mateo capítulo 16, Pedro confesó que en Cristo yacían todas las esperanzas de Israel. En Cristo se cumplen todas las expectativas de la salvación que el mundo ha anhelado y que ha esperado con impaciencia. Pedro proclamó la divinidad de Jesús, Dios encarnado, Emmanuel, Dios con nosotros. Lamentablemente hoy, hermanos, en este mundo moderno, hay muchos cristianos que creen que la iglesia es innecesaria. Ese es el problema. Hay muchos cristianos que creen que la iglesia es innecesaria o prácticamente actúan al menos como si así fuera. No, me da igual ir el día domingo. Me da igual ir a confesar la fe que digo proclamar delante de toda la gente con otros que también confesan la misma fe. Me da igual. Es innecesario. Yo puedo confesar mi fe en mi pieza, escuchando la radio Armonía. ¿O no? Así piensan algunos. No necesito la iglesia. Yo puedo orar en mi casa. Yo hago un devocional en mi casa y estoy adorando a Dios. No necesito a mis hermanos. En muchos casos hay creyentes sinceros también que piensan que organizaciones como la iglesia son invenciones humanas que estorban nuestra relación personal con Dios. No, la iglesia es algo que se hizo humanamente. La relación es netamente con Dios, no con una organización. Pero la Escritura, hermanos, y esto es interesante poder prestar atención, y es que la Escritura nos enseña una perspectiva totalmente diferente a la que muchos cristianos profesan hoy en día. En un amplio sentido, la iglesia es el reino de Dios en la tierra. Es el reino de Dios en la tierra. Es la congregación de su pueblo especial. La niña de sus ojos. Es el medio central, la iglesia, a través del cual Dios administra su gracia a aquellos que son fieles a Él. Y de acuerdo con las Escrituras, hermanos, la iglesia es crucial ¿para qué? Para establecer, para mantener nuestra relación con Dios y estar unidos a Cristo, ya que Él es la cabeza de ese cuerpo y nosotros su cuerpo. ¿Puede una oreja decirle a la boca no te necesito? Comúnmente eso es lo que se dice y se piensa hoy en día. Hay cristianos que dicen que no necesitan la iglesia. Bueno, están actuando como dice el apóstol Pablo. La mano diciéndole a la cabeza no te necesito. Cuando en el fondo rechazar al miembro y rechazar la cabeza es rechazar a Cristo. ¿Cómo podemos decir que creemos en un Cristo que nos salvó, que nos perdonó, pero no somos capaces de convivir con otros que también fueron perdonados? Jesús respondió diciendo que sobre Pedro edificaría su iglesia. En pocas palabras, Jesús proclamó que su cuerpo, su iglesia, sería edificado sobre las palabras que Pedro declaró. ¿Y cuáles fueron las palabras que Pedro declaró?
Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y fíjese que donde quiera que se encuentre esa confesión, no Pedro, esa confesión, donde quiera que se encuentre la confesión de Pedro, se encuentra la iglesia. El catolicismo romano lo entendió mal. No es sobre Pedro que se funda la iglesia. Es sobre la declaración que hizo Pedro. Cristo es el Hijo de Dios. De tal manera, hermanos, que la confesión de Pedro estableció la fe de la iglesia de Dios y estableció los términos de entrada para todo ser humano a esa comunidad. ¿Tú quieres entrar a la comunidad del pacto con Dios? Declara que Jesucristo es el Señor. No, es que yo no creo en Jesucristo, pero me gusta venir a la iglesia. Ven las veces que queráis, las veces que tú quieras. Mientras tú no confieses que Jesús es el Señor, tú estás fuera de Cristo. Ajeno a las promesas del pacto de Dios. El ingreso al pueblo de Dios siempre ha sido por lo mismo, una confesión. Para ser parte del pueblo de Dios, se empieza con una confesión de Jesucristo como Señor y como Hijo del Dios vivo. Todos los que hacen esa confesión por la gracia de Dios, ojo, no por sus méritos propios ni por sus fuerzas propias, porque hay una incapacidad, ¿cierto? Sino que por la gracia de Dios todo aquel que hace esa confesión se convierte ahora en su pueblo y quedan unidos a Cristo, es decir, al cuerpo de Cristo, la iglesia. Por lo tanto, los cristianos no pueden edificar el reino de Dios separados los unos de los otros. Yo siempre me pregunto, yo digo, ¿qué irán a decir como defensa ante la cabeza de la iglesia? ¿Qué irán a decir aquellos que andan solos por allí? ¿Cómo van a poder argumentar al Señor que ellos fueron edificadores de su cuerpo? Hermanos, la participación en la iglesia no es opcional. No es un checklist que hay que seleccionar de las actividades diarias que hacemos en nuestra semana. ¿Sabe por qué? Porque somos un cuerpo con una misión. La de presentar perfecto en Cristo a todo ser humano. Esa es la meta de la iglesia. La fe nunca es pura, no es puramente privada, hermanos, sino que también es una fe comunitaria. Claramente es personal, es tu fe. Tú te apiadas, ¿no es cierto? Te reclamas esa fe por sí mismo. Pero nunca es personal en el sentido de no tener nada que ver con otros. Y quiero citar las palabras de un gran predicador. Alguien de aquí quizás me va a mirar con ojos terribles y va a decir, ¿cómo el pastor puede citar a ese hombre? Sí, lo puedo citar. John Wesley, padre del metodismo. Mire lo que dijo Wesley. Santos solitarios. Es una frase tan contraria al Evangelio como santos adúlteros. El Evangelio, dice Wesley, no conoce ninguna religión que no sea social, ni ninguna otra santidad que no sea la santidad social. Por lo tanto, hermanos, no existe eso de un cristiano solitario en la fe evangélica, en la fe cristiana. La iglesia, Cristo la creó para un propósito y que Él la estableció con autoridad, hermanos. En términos generales, la Escritura nos enseña que Dios aprueba la iglesia. Si tú no la apruebas es problema tuyo. Si a ti no te gusta la iglesia es problema tuyo. Pero Cristo sí la aprueba. Dios sí la aprueba. Él sí la reconoce. Él sí la acepta. La iglesia, hermanos, es una organización que Él ordenó
para llevar a cabo su misión con el mundo. Jesús mismo dijo en Mateo capítulo 16, versículo 18, edificaré mi iglesia y ¿qué? Y la voy a llenar de tanta autoridad, de tanto poder, y tiene tanta autoridad que ni las puertas del Hades prevalecerán contra ella, dice. La pregunta es si Dios y Cristo lo aprueban a tal nivel de que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Por qué hay cristianos que sí la rechazan? ¿Por qué hay cristianos que sí la rechazan? Hermanos, la iglesia no es una invención de seres humanos pecadores. Jesús mismo es el fundador de la iglesia y a pesar de que la iglesia tenga fallas, porque la tiene, ¿o no? Sí, las tiene. La iglesia está llena de pecadores, hermanos. No hay santos en la iglesia. Hay puros pecadores. Y a pesar de que tiene fallas, hermanos, no es innecesaria. Es necesaria. No es innecesaria porque tenga fallas. No es que la iglesia está llena de hipócritas. Aunque esté llena de hipócritas, no es innecesaria como para decir ser cristiano y vivir una vida lejos de la comunión de la cual Cristo pagó con su sangre. Hermanos, la iglesia no solamente está edificada en una confesión que une a los cristianos, ni tampoco en el sentido de que no tenga autoridad, porque sí la tiene. La iglesia está edificada sobre la verdad. Y esto es importante porque Jesús no edifica la iglesia sobre una simple confesión de hombres. No. Él edifica su novia sobre la verdad permanente y eterna. De tal manera que una confesión de Cristo que es verdadera y correcta se convierte en parte fundamental de lo que significa ser iglesia. Es decir, donde quiera que se encuentre o que esté la iglesia y que falle en declarar la verdad, automáticamente esa iglesia pierde el estatus de iglesia verdadera. Porque la iglesia está fundada sobre la verdad. Cuando las iglesias hoy en día, que conocemos muchas, hermanos, y hay muchas por todo el mundo, cuando las iglesias renuncian a la verdad y transigen con ella, traicionan automáticamente su estatus como parte del pueblo de Dios. Fíjese que Mateo 16, todo este capítulo, Mateo 16, no le permite al pueblo de Dios separarse de la verdad de Dios. Por ningún lado, usted analice todo ese capítulo. La iglesia está fundada sobre la verdad y fuera de la verdad no existe. De tal manera, hermanos, que hoy en día la iglesia contemporánea necesita prestar atención a las implicaciones de la confesión de Pedro. ¿Tú sabes lo que implica confesar que Jesús es el Señor? ¿Tú sabes lo que implica confesar que Jesús es el Hijo del Dios viviente? ¿Sabes cuáles son las implicancias de aquello? Y en este aspecto nunca debemos desviarnos de la verdad, hermanos. Siempre ha habido incrédulos. Siempre ha habido incrédulos mezclados con creyentes en nuestras iglesias. Siempre, hermanos. Y muchos pasajes advierten incluso sobre los falsos maestros en la iglesia. Pasajes que animan a aquellos que profesan fe a crecer, a creer, a perseverar hasta el fin para probar su fe. De tal manera, hermanos, que Pablo reconoce esta verdad y anima a la gente que está dentro de la iglesia a reflexionar sobre esta verdad. ¿Cuál es la verdad? Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Probaos a vosotros mismos. Y es una pregunta el apóstol Pablo, ¿o no os conocéis a vosotros mismos? Hermano, ¿usted qué dice ser cristiano? ¿Usted qué dice amar a la iglesia? ¿Qué dice pertenecer al cuerpo de Cristo y que por usted ya se ganó el cielo? Yo le pregunto a usted, ¿se conoce a usted? ¿Se conoce a usted? ¿Acaso no sabe usted, si se conociera, que Jesús
está en vosotros, está en usted, a menos que sea reprobado, dice el apóstol Pablo. Y esto, amados hermanos, debiera llevarnos a poder reflexionar un poco, porque Pablo quería que todos reconocieran que cosas como membresía de la iglesia, cosas como bautismo, cosas como confesión de fe, no son señales de una fe salvífica en Jesucristo. ¿Sabe por qué? Porque la gente que nunca ha venido a Cristo también hace esas cosas. Entonces Pablo aquí anima a la gente en la iglesia a examinarse a sí mismo. ¿Para qué? Para asegurarse de que ellos verdaderamente confiaban en Cristo para salvación. Y es por eso que el credo dice que la iglesia es santa. A través de la Biblia hay muchas palabras diferentes que son usadas para referirse a la idea de santidad, hermanos. En el Nuevo Testamento, la iglesia es descrita como santa o santificada. Y los que son parte de la iglesia son llamados santos. No porque lo sean, sino por la naturaleza de la iglesia. Y estas tres palabras, santa, santificado y santo, vienen de la misma raíz en griego. Por otro lado, en el Antiguo Testamento, los mismos conceptos son representados por dos palabras hebreas, kadosh, santo. De tal manera que significa que cuando hablamos de santidad, muchos cristianos piensan que la santidad es algo que distingue a Dios de sus criaturas. Estamos errados. Se ha dicho muchas veces que la santidad de Dios es su cualidad de ser enteramente otro o enteramente diferente de sus criaturas. Pero esa no es la única forma, hermano, en la que se ocupa la palabra santo. La palabra santo es ocupada en la Escritura, la cual la Biblia también se refiere a las criaturas, objetos como santos, cuando ellos tienen cualidades especiales que reflejan la propia santidad de Dios. Por eso la iglesia es santa. En este sentido, el credo de los apóstoles usa el término santa cuando se refiere a la iglesia. Por lo tanto, el hecho de que la iglesia, hermanos, sea santa, no es por su pureza moral. No es porque aquí hayan buenos moralistas. Ni quieran ser buenos moralistas tampoco. Tampoco es por sus mártires. Quien quiera morir por la fe, es santa. Ni tampoco es por los creyentes devotos que llegan con corbata, con terno, con falditas largas, con toga. Es por el Espíritu Santo. La iglesia es santa, ¿sabe por qué? Por su proximidad al Espíritu Santo y porque éste habita en ella. Fíjese que en Juan, capítulo 17, vaya conmigo a Juan. Juan capítulo 17, versículos 17 y 18, hay algo interesante aquí en la palabra sacerdotal, en la oración sacerdotal de Jesús. Versículos 17 y 18 dice así la palabra del Señor: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 18, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Fíjese que Jesús, en esta oración, en su oración sacerdotal por la iglesia, Jesús pidió al Padre que santificara a su pueblo. ¿Y cuál es el deseo de Jesús? Que seamos un pueblo santificado, un pueblo santo, un pueblo consagrado a Dios y a su palabra. Tu palabra es verdad. El pueblo de Dios, por consiguiente, hermanos, debe ser un pueblo santo. La marca distintiva de la excelencia del pueblo de Dios resplandece a través de su santidad, de su separación del mundo. Y esto es interesante, hermanos, porque no significa una separación física. Porque de lo contrario, usted tendría que dejar su trabajo, tendría que dejar de trabajar, tendría que dejar de ir a comprarle al vecino, ¿cierto? No se está refiriendo, hermanos, a una separación física.
La santidad de la iglesia se deriva de una diferencia del resto del mundo. ¿Qué tan diferente eres tú de las personas que están afuera? ¿Te has hecho esa pregunta? ¿Qué tan diferente soy de las personas que están afuera? ¿Hay algo diferente en mí en relación a las personas que son del mundo? La iglesia debe encarnar, hermanos, el Espíritu Santo. La santidad y la justicia de la cual debemos ser ejemplo proviene del Señor. Él es nuestro ejemplo a seguir. No el hermanito que se porta bien en la iglesia, el legalista, el moralista, el santo. No, hermanos. No el que tiene buenos pensamientos, el que sabe analizar bien las cosas. Es Cristo. Cristo es nuestro ejemplo. Cristo es nuestro ejemplo de justicia. Cristo es nuestro ejemplo de santidad. Cristo es nuestro ejemplo de perfección, de comportamiento, de conducta. De tal manera, hermanos, que no podemos esperar a ser santos por nuestros propios méritos. No, imposible. Alcanzamos la santidad solo por la obra de Cristo y por la gracia de Dios, las cuales nos dan el poder para lograrlo. Por esto, la iglesia debe ansiar y añorar el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo, entonces, no hay llenura, no hay santidad, no hay perfección, no hay imagen de Cristo, no hay meta a alcanzar. Hablábamos en la mañana, Sofía, hermano Cristian, sobre un tema teológico que se debate bastante, sobre si el Espíritu Santo se va o se queda, es quitado o es dejado. Fíjese la importancia del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no hay santidad. Sin el Espíritu Santo no hay forma de llegar a la imagen de Cristo. De tal manera que la iglesia debe ansiar, añorar que el Espíritu Santo llene cada vida, llene corazones, ¿no es cierto?, nuevos, con afectos puestos en la voluntad de Dios. Y por último, la iglesia también habla sobre, en un sentido universal, hermanos. El término moderno, universal, deriva del término, para que no se asusten, católico. ¿Ya? Por eso el credo original, nosotros lo hicimos por un tema de conciencia solamente, pero el credo original es: creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Pero cómo, pastor? Sí, el término que nosotros conocemos como universal proviene de allí. El término católico, que se traduce de la palabra latina catholicus, que significa todo o completo. Eso es lo que significa la palabra católico. No es una referencia a la Iglesia Católica Romana, hermanos. Para nada, no tiene ninguna cercanía. Sino que es una descripción de la unidad que existe entre todas las iglesias que fielmente siguen a Cristo. A eso se refiere con creo en la Santa Iglesia Universal o la Santa Iglesia Católica. En segundo lugar, la iglesia también es una iglesia invisible y es universal porque solo hay una verdadera religión que nos puede guiar a ese Salvador. ¿Cierto? ¿Y qué dice el texto? Hechos capítulo 4, versículo 12. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Entonces, hermanos, Jesucristo siempre ha sido el único Salvador disponible para los seres humanos. Jesús dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Es decir, que Jesús es el Salvador de los presbiterianos, es el Salvador de los bautistas, es el Salvador de los anglicanos, es el Salvador de los metodistas, de los luteranos, de los ortodoxos, de los pentecostales, de todos aquellos, hermanos, que profesan que Jesucristo es el Señor. Él es la fuente de nuestra unidad. Y debido, hermanos, a que Él mismo no puede ser dividido, nosotros como pueblo tampoco podemos serlo. Por eso la iglesia habla de la comunión de los santos. Esta unidad en Cristo por medio del Espíritu Santo nos lleva a la verdadera comunión de los santos. Y esta comunión, hermanos, existe cuando la gente comparte una misma cosa. ¿Qué compartes tú conmigo? La fe. ¿Cuál fe? La de Cristo. ¿Cierto? Bueno, si es así, entonces estamos en comunión. Eso es lo que significa. Existe
Comunión de los santos cuando la gente comparte una misma cosa. Los cristianos participamos de Cristo, participamos del Espíritu Santo y participamos del Evangelio por estar unidos a Cristo. Y fíjese, hermanos, que comunión no solamente significa ir al culto el día domingo. Listo, ya tuve comunión con mi hermano. No, hermanos. Estamos errados si pensamos que comunión es venir solamente el domingo o el día en la semana a un culto de iglesia. Eso no es comunión. Estamos errados si pensamos así. Conversar un poco, reírnos, luego irnos para la casa. Eso no es comunión, hermanos. Tener comunión, ¿sabe lo que significa? Tener comunión significa compartir unos con otros lo que tenemos. Eso es tener comunión. La comunión de los santos implica una relación recíproca. Eso es comunión. Juntos compartimos no solo la fe, sino que hay algo que nos une más, hermanos. Y es la vida eterna. No solamente compartimos la fe, creemos en Cristo todos, ¿cierto? No solamente compartimos esa fe. Hermanos, compartimos la vida eterna. Compartimos todo lo que Dios nos ha dado. Eso es comunión. La Santa Iglesia Universal es una comunión de santos, por lo tanto, el credo desecha cualquier noción de individualismo. Cualquier idea de no, yo pienso a mi manera, yo sirvo a mi manera, y fuera de la iglesia no me interesa, yo me sirvo al Señor en mi casa. El credo, hermanos, da por cortado todo eso, porque el credo, hermanos, nos llama a reconocer la identidad como miembros eternos de la familia eterna de Dios. Hermanos, vamos a pasar una eternidad juntos. Vamos a vivir una eternidad juntos. Usted va a tener que soportarme por toda la eternidad, hermano. Creer en la Santa Iglesia Universal y en la comunión de los santos supone al mismo tiempo el rechazo de ese individualismo tóxico que ha infestado el medio evangélico aquí en Chile. Lamentable, hermanos. Es muy lamentable. La entrada a la iglesia de Cristo se hace por medio de la profesión individual y la confesión individual de las verdades del Evangelio. Sin embargo, eso no significa que la vida cristiana se viva a solas. Nunca estamos solos. La idea de que podemos caminar en esta vida cristiana solo, como lobos solitarios, ¿cierto? Eso lleva un veneno tremendo. Lleva una toxicidad que se ha convertido en un gran obstáculo en la iglesia chilena. Gente que dice que puede vivir sin la iglesia están enfermos espiritualmente hablando. Hablan por inercia de Cristo. Cantan por inercia de Cristo. Pero sus almas están enfermas. Y ese es por el veneno y la toxicidad que se ha convertido en ese obstáculo de poder entender que somos cuerpo de Cristo. Ese individualismo no solo constituye, hermanos, una traición contra la iglesia, sino contra el evangelio mismo. Es negar el evangelio. Insinúa ese individualismo, insinúa, hermanos, que el evangelio se trata de que Dios salva nada más a las personas, pasando por alto la historia más grande de todas. ¿Y cuál es la historia más grande de todas? Que Dios ha hecho un pueblo para sí. Por lo tanto, es por la gracia de Dios que venimos por la fe a Cristo y de esa manera permanecemos unidos al pueblo de Dios. Cuando hacemos de este camino de la fe, hermanos, un asunto de yo, del yo, y abandonamos la plenitud del Evangelio, el Evangelio no nos permite reducir su gloria a una historia acerca de mi fe, acerca de yo. La historia del Evangelio, hermanos, incluye en unidad resplandeciente a todo el pueblo de Dios junto como un pueblo. Hermanos, el Evangelio es la historia de Dios en la que Él, por medio de Cristo, crea un pueblo para su gloria.
Por consiguiente, los miembros del pueblo de Dios nunca existen aislados. Y es más, quizás lo que diga va a molestar, hermanos. Pero no es cristiano verdadero el que se aparta de la congregación local, evitando la comunión con sus hermanos. No es cristiano verdadero. Es parte de la confesión más básica de la iglesia el creer en la comunión de los santos. Es algo básico. Puedes saber mucho de teología. Puedes ser excelente en teología, pero si no entiendes este punto básico, que es parte del A, E, I, O, U del Evangelio, no te sirve de nada todo ese conocimiento. Muchas personas les gusta aceptar a Cristo sin tener que involucrarse con la iglesia. No, yo acepto a Cristo, pero no me involucro con la iglesia. Hermanos, los creyentes debemos participar en ella ministrando, para que sea santa y sin mancha. Y tú juegas un papel importante en la iglesia. Que tus dones santifican a la iglesia, que tus dones edifican a la iglesia. Por lo tanto, cuando tú dices, no, yo no creo en Cristo, pero no en la iglesia, no me hago partícipe de la iglesia, tú estás negando que la iglesia pueda ser edificada. Ser cristiano es ser incorporado dentro del cuerpo de Cristo. Es ser parte de la iglesia, la cual debe manifestarse en una comunión concreta y visible en la congregación. Hermanos, la iglesia necesita de la cooperación de todos sus miembros. Todos sus miembros. ¿Para qué? Para poder funcionar de forma sana, y cada creyente necesita la iglesia también para crecer de forma conformados a la imagen de Cristo por medio de su palabra. Por lo tanto, la comunión de los santos, ¿sabe lo que significa en el fondo? La comunión de los santos significa que yo pongo mis dones al servicio de mis hermanos, así como ellos, oiga bien, ellos usan sus dones para mi crecimiento y edificación. Por lo tanto, hermanos, hay una gran tragedia que ha cedido a la iglesia de hoy en esta generación. Debemos arrepentirnos de nuestra enémica eclesiología. Debemos arrepentirnos y abrazar la totalidad de lo que dice el credo, la cual respalda la creencia de la Santa Iglesia Universal y la comunión de los santos, hermanos. Los creyentes deben abrazar su identidad como pueblo comprado con la sangre de Cristo. De tal manera, hermanos, que debemos procurar vivir como quienes han de pasar toda la eternidad juntos. A no ser que usted no quiera pasar la eternidad junto con sus hermanos. Eso ya es una decisión personal. Difícil que pase de este cielo al otro con esa idea. Pero hermanos, debemos vivir como quienes han de pasar la eternidad juntos, revestidos de la justicia de Cristo, cantando juntos como un solo pueblo la gloria de nuestro Dios. Como cristianos modernos, nuestra experiencia de la iglesia es muchas veces diferente a lo que fue en los tiempos de la Biblia o incluso en tiempo del credo de los apóstoles. Pero la realidad fundamental, hermanos, de la vida en la iglesia no ha cambiado. La iglesia sigue siendo el pueblo del pacto de Dios. Sigue siendo un recipiente escogido para llevar el evangelio al mundo y para convertir el mundo en su reino aquí en la tierra. De tal manera que nosotros, la iglesia, hermanos, somos santos para el Señor, somos su reino, somos su pueblo, somos unidos con los otros en Él, y el Señor mismo está trabajando en nosotros y a través de nosotros. Por lo tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo el mismo deseo, teniendo el mismo amor, unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o vanagloria, antes bien con humildad. Hermanos, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues, hermanos, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús.